Buenos días con todos. Gracias por estar hoy con nosotros. La charla de hoy es una charla sobre forestación en campos de golf y nos va a brindar la ingeniera agrónoma Verónica Gallegos, que es licenciada en Planificación y Diseño de Paisaje, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ella asesora a clubes de golf y espacios verdes y también dicta un curso similar en la pasantía de la Asociación Argentina de Golf. Pertenece a una familia de golfistas y bueno, ella también es una buena golfista que juega, entiendo, en este campo que estamos viendo, que es el de Lobos en Buenos Aires. Y sin más, la dejo y le agradezco por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer por la invitación de compartir esta charla. Y bueno, comenzamos un poco con el tema de la forestación de las canchas de golf. Para hablar de forestación, lo primero que debemos saber es conocer las características ornamentales que tienen las especies, el tipo de suelo y de clima que vamos a tener para plantar esas especies, la funcionalidad que vamos a querer lograr haciendo los macizos de especies, y por supuesto conocer las labores culturales para tener un buen arbolado o vegetación. Primeramente, lo que debemos conocer es que no todos los árboles son iguales, no todos los árboles tienen la misma forma. De edad adulta, un árbol puede comenzar de joven siendo con una forma cónica y terminar con una forma elipsoidal, siendo adulto, ¿no? Y también conociendo la forma y conociendo la altura que va a tener nuestro ejemplar en forma adulta, vamos a saber cuál es el espacio volumétrico que va a ocupar este árbol o estos macizos de árboles cuando nosotros los plantemos y ya sean adultos, porque cuando los plantamos son 1,80, 2 metros, 2,50, dependiendo el ejemplar que vamos a comprar en el vivero, pero después esos árboles van a crecer y van a ocupar un espacio que si nosotros no lo consideramos, después empiezan los problemas, invertimos mucho dinero en algo que después vamos a tener que modificar, que vamos a tener que extraer, y eso conlleva un gasto económico muy importante. Principalmente para conocer un arbolado debemos conocer la época de floración y el tipo de floración que va a tener, la fructificación y el tipo de fruto, si es un fruto seco, si es un fruto carnoso, cuál es el momento en que se cae al suelo, qué es lo que va a generar en el suelo, si la especie es caduca o la especie es perenne. Perenne significa que va a mantener las hojas verdes durante todo el año, y caduca es que en un periodo del año, otoño o invierno, se van a caer las hojas. El sistema radicular que presenta, si tiene raíces más superficiales, si las raíces son más profundas, si absorben, si pueden llegar a absorber el agua de las napas freáticas, o se maneja más con agua superficial y eso puede provocar sequedad en el suelo. Y el tipo de hoja que presenta, ya sea en cuanto a coloración, que se nos pueden mezclar por ahí con lo que es las pelotas cuando se pierden. Bueno, un montón de cuestiones de las características ornamentales de los árboles que debemos tener en cuenta a la hora de elegir qué tipo de planta vamos a utilizar para armar estos macizos. Nosotros, en cuanto a las especies caducas y perennes, se utilizan muchas, en general perennes, se utilizan mucho lo que es la conífera y algunas latifoliadas, pero lo importante de lo perenne es que siempre va a mantener el color verdoso durante todas las épocas del año. Y en cuanto a las caducas, lo que tenemos que tener en cuenta es dónde las vamos a colocar, porque al tirar la hoja, esto puede llegar a resultar un problema si está cerca de los brines, si está cerca de los TIC,
si está cerca de la altura de la pelota, de cuando cae la pelota en algún drive. Entonces, eso nos puede provocar diferentes inconvenientes, porque lo que nosotros tenemos que lograr es que el árbol acompañe en la cancha, pero no que perjudique o nos haga realizar labores que nos insuman tiempo, dinero, sino más bien que vaya acompañando todo el sistema de lo que es el mantenimiento de la cancha sin generar más inconvenientes. Lo importante de las características del suelo y del clima que nosotros tenemos es que debemos considerar el tipo que tenemos en el lugar donde vamos a plantar el árbol, y es necesario conocer las especies nativas, tal vez, o involucrarnos mucho más con las especies nativas, porque el éxito de las plantaciones va a depender de eso, de la que mejor se adecue al ambiente. Entonces, por ahí nosotros deberíamos conocer cuáles son las especies nativas de nuestra región, ¿no? Y como sabemos, las especies nativas no se rigen por límites provinciales o límites municipales, sino se rigen por ecorregiones. En Perú hay 11 ecorregiones diferentes. Y dependiendo de la ecorregión, es las especies que se van a desarrollar mejor. En el caso de la costa, en el caso de Lima, por ejemplo, la ecorregión que le pertenece es el desierto del Pacífico. Y hay especies como el Pinus mole, los géneros de los prosopis, algunas acacias. Entonces, tal vez conocer la vegetación que tenemos alrededor, conocer, ya sea, también pueden ser exóticas, pero tenemos que estar seguros de que se desarrollen bien en ese suelo y en ese clima. Entonces, debemos conocer antes de planificar una plantación cuáles son las más adecuadas. En general, si utilizamos especies autóctonas, van a favorecernos porque van a requerir mucho menos mantenimiento, van a ayudarnos a aumentar los nutrientes en el suelo, nos ayudan a la regulación hídrica y de la temperatura, obviamente que resisten mucho mejor las plagas, y aumentan la biodiversidad, que no es poco importante. Cuando realizamos una plantación en un campo de golf, tenemos que considerar, por supuesto, cuál va a ser la funcionalidad que va a tener esa plantación, o ese grupo de especies. Puede ser para protección, puede ser para la división de lo que es los fairways o limitar los fairways, para obstruir visuales, para generar sombra, para reparo. Dependiendo de lo que nosotros vamos la función que va a tener esa plantación, es el tipo de árbol que vamos a utilizar, la altura que va a tener ese árbol, digamos, si los macizos van a ser más cerrados o más abiertos, y dependiendo de todo lo que nosotros queremos lograr en cuanto a función, es la especie que vamos a elegir, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que es todas las características ornamentales de todas estas especies. Para lograr una plantación en macizo, en general se utiliza la plantación en tres bolillos o un triángulo, ¿no? Y dependiendo si lo queremos hacer más cerrado, van a estar más juntas, y más abierto van a estar más espaciadas. En general, para una especie de segunda magnitud, o sea que va a llegar más o menos a los 15 metros, o de primera magnitud, que va a ser alrededor de 20-25 metros de altura, necesitamos una separación que puede llegar a ir desde 7 a 10 metros más o menos entre plantas. Todo dependiendo también de la forma que tenga, porque por ahí si es de forma globosa,
por ahí vamos a necesitar más espacio, y si de forma elipsoidal, podemos necesitar un poco menos. Pero es importante que las especies tengan su espacio para que se desarrollen correctamente y no se empiecen a solapar una entre otras, y después sea más difícil la circulación de aire, que es tan necesaria también para el césped. Algunos errores de plantación, en este caso, por ejemplo, es un macizo de fresno dorado, que está primero que está mal distribuido el macizo, y no tiene una forma definida como de tres bolillos. Está plantado en un sector donde por ahí hay encharcamiento, en algunas situaciones de lluvia. Entonces, y aparte es una especie que crece de forma bastante lenta. Tal vez con 4 ejemplares hubiéramos logrado que este espacio pudiera tener las mismas dimensiones sin necesidad de tener toda esta cantidad de especies. Más allá de su deterioro en cuanto a especies, con 4 ejemplares hubiera sido suficiente por el tamaño de ejemplar, la forma de ejemplar que presenta. En este caso es una barrera de casuarina y están muy cerca de lo que es el tilo, que genera acá un sector de sombra que me provoca que la parte del césped se empiece a pelar. Y bueno, me limita el crecimiento de lo que es el césped. Eso es bastante común en las canchas, donde hay barreras y barreras y barreras de casuarinas y de especies que no me permiten el flujo del aire, que me generan sombra donde no quiero, y después termino gastando más dinero para poder o tener que extraer los árboles o trabajar más intenso con el césped para que esté verde. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos replanteos de especies, acá hay 2 especies nuevas, y esta especie es supuestamente la que querían reemplazar, pero no la sacaron. O sea, cuando ya llega una especie a este grado de deterioro y que no hay recuperación, es mejor realizar primero la extracción y luego replantear los nuevos ejemplares, porque ahora acá me quedan muy juntos o los tengo que empezar a trasladar ahora de más desarrollados, o hago macanas otra vez, de tener 2 especies muy juntas que van a crecer de primera magnitud, habiendo tenido la posibilidad de primero extraer esto y realizar bien la plantación. En este caso, acá tenemos un tee de salida de hombres y este es el tee de salida de damas. Acá se plantearon ejemplares de Leylandis, y estos Leylandis cuando crezcan en unos años me van a ocupar, me van a llegar a la mitad del green del tee de salida de caballeros, y supuestamente esto es para la protección del tee de damas, pero es inapropiado debido a que nunca el caballero, o sea, no va a haber peligro, porque supuestamente es de protección, pero los caballeros salen antes y luego salen las damas. Entonces, me parece que esto se puede evitar y se debería replantear en otro lado la utilización de estas especies. Otra de las cuestiones importantes es la distancia de las plantaciones, como decíamos. Estas barreras de especies que por ahí no nos permiten el paso de la luz, el paso del aire, para que el césped crezca como corresponde, y en invierno a veces se empiezan a acumular, generar sombra donde no quiero, y no me permite el paso de
del aire para que el césped se recupere bien y se seque todo lo que es el rocío y eso. Bueno, esto también sucede mucho acá, pero es algo que debo tener en cuenta. En cuanto a la funcionalidad, ver las especies que no tengan raíces aéreas que me molesten en lo que es la carpeta cespitosa, que el tipo de hoja no se acumule demasiado debajo de los árboles y no me permita crecer el césped. Ver el tipo de fruto también que no nos quede sobre el... Perdón, y el tipo de fruto, porque no sé, se cortó, no sé. El tipo de fruto que no nos quede debajo del árbol y nos provoque también la sequedad del césped. Acá, por ejemplo, o sea, las especies caducas que están alrededor de este green que está por debajo, todo lo que es las hojas a la hora de la defoliación van a terminar cerca de los alrededores de lo que es el green, evitando así, teniendo inconvenientes y más trabajos culturales para sacar todo este tipo todas las hojas de este lugar y hacer la limpieza correspondiente. Esta es una imagen de, como les decía, de las hojas, las especies caducas a la altura de lo que es el tiro del drive, a la altura del drive, que después termina provocando problemas en lo que es el juego, porque por las demoras, al buscar las pelotas que se pierden debajo de las hojas. Acumular labores culturales en lo que es la limpieza. Es importante saber o sea, saber qué especie elegir, teniendo en cuenta dónde es que lo vamos a utilizar. Armando macizos que sean por ahí de la misma especie para saber cómo lo vamos a manejar también, ¿no? Por ahí no hacer un popurrí de especies ni poner demasiado. Lo importante es conocer las especies que vamos a poner, que estén adaptadas al espacio que vamos a utilizar, el tipo del suelo, el tipo de clima, ver bien lo que son las especies nativas que tenemos y si tenemos la posibilidad de utilizarlas, porque son las correspondientes, bueno, inclinémonos por las especies nativas. Las exóticas en general terminan necesitando riego extra para poder desarrollarse como corresponde, o terminan siendo especies que no se desarrollan bien, se producen deformaciones en sus copas, en lo que es el tronco. Entonces es importante conocer las especies que están adaptadas a ese lugar. Pueden ser algunas exóticas, por supuesto, pero tienen que funcionar bien ahí y tenemos que conocer si tenemos el riego para hacerlo o no. Esto es otra de los inconvenientes que se generan por la sequedad de las raíces, debajo de la copa de los árboles, la sombra, en este caso son robles y por ahí los frutos que son frutos secos se nos acumulan en este sector y provocan la sequedad de lo que es esta área y tenemos esta área sin césped. Acá en este caso por ahí dejamos que el arbolado invada lo que es el búnker, el sector de búnker, loma, y por ahí no es necesario tener tan acumulado y tan encima de lo que es los cross bunkers las especies, sino considerar el espacio que van a ocupar. Este es el mismo sector donde se limpió
y se tuvieron que extraer algunos de los libutros para que se pudiera ver, tener buena funcionalidad de lo que es el bunker, el cross bunker en este caso. En cuanto a las labores culturales, cuando las podas se realizan como no es debido y los cortes no cicatrizan bien, son un ingreso de patógenos bastante importante en cuanto a... y generan mucha enfermedad. Entonces es importante que cuando se realizan podas que se hagan conscientemente, que los cortes sean limpios, que se corten como corresponde. Este es un gráfico de cómo sería el corte correcto. Primero se hace un corte de abajo hacia arriba y otro de arriba, un segundo corte de arriba hacia abajo donde se aliviana la rama gruesa, y después un tercer corte más limpio y prolijo, solamente teniendo este tocón, con una herramienta afilada por supuesto y limpia, para asegurarnos, esto es a 45 grados, para asegurarnos la buena cicatrización y así evitar que el árbol contraiga enfermedades o que ingresen patógenos dentro de lo que es el árbol. Otro de los trabajos culturales que a veces dañan o perjudican en los árboles es la herida por cortes por moteguadaña, que lastiman bastante y provocan que las raíces se sequen y después termina el inconveniente de que la raíz esa ya se enfermó y no pueda absorber agua y nutrientes, hace que sectores de la copa se sequen. Entonces hay que controlar lo que es el corte de motoguadaña para evitar lastimar lo que es el árbol. Entonces, para dejar un poco claro todo desde un principio, conocer la especie, conocer el tamaño, conocer la altura que va a tener, conocer sus características ornamentales, el tipo de hoja, el tipo de suelo y clima que tenemos y cuáles son las especies que se nos dan en ese tipo de suelo y clima. Enfocarnos en especies nativas es muy importante, más considerando el sector que, en el caso de Perú, que tienen, digamos, lo que es las épocas de lluvia son diferentes a las nuestras, tienen menos cantidad de lluvia, entonces es importante que conozcan bien lo que son las especies nativas para evitar, digamos, gastar de más. Es importante también conocer la funcionalidad que le queremos dar a esos macizos que vamos a plantar, ya sea para dividir los fairways, ya sea para protección, para demarcar alguna línea, para evitar pistas. Entonces, ver el tipo de árbol y principalmente no evitar lo que son ajá. Las especies caducas, ver realmente dónde las vamos a colocar para evitar asumir diferentes problemáticas que perjudiquen el juego. Y bueno, más o menos eso era lo que teníamos preparado para hoy. Esto es un árbol de la cancha de golf de Lobos.
este que está acá, que es un sauce bastante importante, del hoyo 4, y que a mí me costó mucho pasarlo. Es un par 3 y creo que fue un gran rival para mí, por eso lo pongo acá. Díganme si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, si hay algo que no se entendió. No. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto. No sé, Martín. No sé si, a ver, si alguien tiene alguna pregunta, en todo caso que active su micro y la haga, por favor. No. No hay preguntas. No hay preguntas. No, yo lo que creo que es importante lo que dijo Verónica, no excedernos en la plantación, sobre todo cuando son canchas nuevas y no se sabe la magnitud que van a tomar los árboles después, porque chiquitos no molestan, cuando son grandes ya empiezan a influir las sombras, Claro. las ramas, las raíces, y sacar un árbol es muy complicado, es un tema muy traumático entre los socios, entonces Sí. tenemos que ser muy cuidadosos y pensarlo y hacer un plan de la forestación. Y tener, bueno, con lo que decías vos, el tamaño, eso está en la bibliografía, el tamaño final que va a tener el árbol. Eso Tal es cual. importante, bueno, para saber dónde van a llegar las ramas y a qué distancia hay que plantar un árbol del otro, para no ponerlos demasiado juntos y que el árbol no pueda tomar la magnitud que desarrollan cuando están bien plantados. Sí, exactamente. Es así. Eso es lo más importante, conocer el tamaño que va a tomar cuando llega al final de su edad adulta. Y otro tema, sí, y otro tema importante que también dijiste vos, Verónica, es el tema de la adaptación. Yo muchas veces veo que plantan coníferas en suelos malos, en suelos pesados, en suelos salitrosos, y pierden a veces 10, 15, 20 años tratando de que ese árbol crezca y no va a crecer nunca, porque no se adapta a las condiciones del lugar. Entonces ahí también estamos perdiendo tiempo y plata en cuidarlo, y son árboles que no van a tener ningún futuro porque no se adaptan. Eso es algo básico también, saber las condiciones de nuestra zona y qué árboles se adaptan a ese ambiente. Sí, para no perder el tiempo y no perder plata. Sí, sí, las nativas yo creo que son una de las mejores opciones. Ahora, nosotros antes estábamos muy acostumbrados a utilizar vegetación exótica, pero creo que lo nativo es una solución realmente mucho más económica, aparte. Se adapta a lo que es las necesidades, se enferma menos, no requiere de riego extra, pero bueno, tenemos que conocer cuál es nuestra ecorregión, conocer cuál es principalmente nuestro tipo de suelo, nuestro tipo de clima, para saber cuáles nativas van. Exactamente. Después otra cosa que hay que tener en cuenta, que mucha gente no la tiene en cuenta, es que los árboles no son eternos. No. Los árboles en un momento se empiezan a morir, y bueno, tenemos que hacer un plan de reforestación. Sí. En ese plan de reforestación creo que no hay que plantar el árbol exactamente abajo del otro, porque entonces el arbolito nuevo que se planta no tiene ninguna posibilidad de crecer bien, porque está abajo del árbol viejo. Claro. Por eso yo insisto mucho en que se asesoren con alguien que entienda de árboles, de especies, de plantaciones, porque los árboles llevan mucho tiempo que se desarrollen correctamente, y se pierde mucho tiempo, y hablar con un especialista, con alguien que entiende, se ahorra plata y se ahorra tiempo. Acá hay una María Eliana que quiere acotar que los macizos se pueden regar por goteo, que es mucho más económico. Muy clara la presentación pone, y sí, sobre todo en lugares como Lima, donde el agua es muy escasa, regar por goteo es eficiente. Sí, es eficiente, tal cual, sí, y necesario también. Sí, Manuel Horno quiere preguntar sobre alternativas de manejo para evitar el daño de las motoguadañas sobre la base de los troncos.
En general, lo que nosotros acá hacemos es protegerlo con una malla, pero eso es, o sea, digamos, si nosotros tenemos el macizo armado, ¿no? Y si es una plantación nueva, bueno, se utiliza lo que es una malla. Y si no, es insistencia del capataz, obrero, como el que dirige en estar encima del obrero y decir, digamos, esto no se debe hacer, pero nosotros acá al principio sí lo puedes proteger, pero ya después a lo último es cuestión de las personas que hacen el mantenimiento, de estar insistiéndole en que eso es perjudicial, porque a veces no es intencional hacerlo, no saben que los están perjudicando y quieren llegar hasta lo más cerquita del árbol con la motoguadaña, pero se puede evitar también. Yo creo que lo más práctico cuando son chiquitos los árboles es ponerle el caño, un caño de 2, 3, Claro, 4, sí. 10 pulgadas a la vuelta del tronco y que eso te lo protege. No es Eso muy lo protege. estético, pero es práctico. Sí, Inclusive en zonas donde hay liebres también, cuando es chiquito el árbol te comen la corteza las liebres. Entonces sí. esos caños plásticos son muy útiles también para defender el arbolito. No sé si acá hay otra de María Eliana. También usamos mulching para evitar malezas y pasar herbicidas en zona. Claro, también. eso es muy práctico también. Sí, eso está bueno. Hacerle prolijo todo un círculo con glifosato, con mulching para evitar que crezcan las malezas, eso es práctico también. Y evitar la motoguadaña es mano de obra. Es casi imposible evitar el daño, comenta Manuel Horno, si se le acerca la motoguadaña. Es muy práctico mantener con herbicida un círculo alrededor del tronco, exactamente lo que hablábamos. Sí. Igual el uso del herbicida, por favor, que sea cuando no haya viento, como corresponde, para evitar daños también en la volatilidad del herbicida. Exactamente. Que no se absorba por raíz. Exactamente. Acá está Giampiero Escoto. Giampiero Escoto es de Villa, que yo te mandé fotos de Villa, un lugar muy cerquita del mar donde está casi todas palmeras. Tú sabes nuestro problema, brisa del mar, sumado, comenta Escoto, sumado a un regadío con agua salobre, muy fuerte. Claro. ¿Qué recomienda de plantas decorativas en los 3, por ejemplo? Decorativas en los 3, no sé qué quiere decir bien, Giampiero. ¿Ares 3 quizás sea? En los TIS, no en los 3, en los TIS. Dice María Eliana. Sí, plantas decorativas en los TIS. Yo lo que opino de eso es que lleva mucha mano. Que con la salinidad es complicadísimo para la planta decorativa y lleva por ahí mucho mantenimiento alrededor de lo que es un TIS y no es necesario. Sí. Pero cuando hay salinidad es complicado el tema de planta decorativa. Sí, y lleva mucha mano de obra. Todas las plantas decorativas que se ponen, para mantenerlas bien, es mucha mano de obra. Y si no se le dedica tiempo y mano de obra, se ponen feas, desprolijas. O sea que yo no me excedería con las plantas decorativas, con los cerquitos y con todas esas cosas. Y en Giampiero, yo creo que hay que ver ahí en Villa, yo no sé bien cuáles son las plantas decorativas que toleran ese ambiente tan salino, tanto en el suelo como en el agua. Y la falta de luz que tienen bastante también. Y la brisa. Habría que ir a un vivero local y bueno, averiguar ahí. Sí, porque también la brisa perjudica bastante lo que es las plantas. Más estar el suelo seco y la brisa marina es bastante complicado. Sí, y ahí pone Giampiero, agrega, eso suponía paisaje desértico, entonces pregunta. Yo creo que sí, que eso abarata mucho también, adaptarse al paisaje del lugar. Y si el lugar es desértico, respetar eso y no tratar de tener flores y arbustos y plantas, quizás palmeras, que anda bien ahí.
y bueno, y tratar de mantener eso, el paisaje del lugar. Sí, sí, de hecho puede haber matorrales seguramente que anden bien con las condiciones del lugar y por ahí son algunas herbáceas que son bastante lindas y pueden tener alguna floración interesante. Así es. Bueno, yo no sé si hay más preguntas. Si no, Martín, fue realmente un gusto haber compartido estos meses con ustedes. Fue una satisfacción. Y esta es la última clase, así que si no nos vemos hasta el año que viene, que tengan todos muy felices fiestas y que pronto podamos vernos de nuevo, que salga la vacuna, que se vacunen todos y que podamos viajar de nuevo y vernos. Bueno, antes que nada, gracias a Verónica por la charla de hoy, la verdad que muy ilustrativa y bueno, un viene placer. bien a Lima porque acá hay muchos campos con árboles, digamos, y siempre hay las preguntas de los vecinos, digamos, que el tema del manejo de los árboles, entonces creo que es un tema que siempre se está afrontando. Y nada, agradecerle a Guillermo, la verdad que me acuerdo que, no sé, el día 12 o 11 de marzo tuvimos una llamada telefónica y cuando Guillermo estaba por embarcarse a Lima, antes de la pandemia, y decidimos suspender la visita porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y bueno, aquí estamos 8, no sé, 8 o 9 meses después y un gran avance tecnológico esto del Zoom que nos ha permitido hacer esta capacitación virtual. Espero que a todos les haya servido. Quedan siempre como material de referencia para todos, digamos. Y efectivamente, esperamos que podamos tener a Guillermo presencialmente en Lima pronto y quizás para futuro podríamos hacer una cosa mixta entre visitas y temas virtuales. Pero será temas que iremos trabajando y se los iremos comentando poco a poco. Nada, les agradezco a todos y hasta la próxima.